suele tener duda con el ejercicio. ¿Qué tal, profe? Yo te quería hacer una pregunta. Sí, perdón. Sí, decime. No, con respecto a, había un ejercicio que, si no me equivoco, era el ejercicio 6 de la guía 1, que te decía, te daba el dato de la presión entre un extremo y otro del tubo. Eso lo tengo que hacer porque yo después cuando planteaba Navier-Stokes llamaba al gradiente de la presión y todo eso y lo ponía como una constante G para resumir. Si me dan el dato de la diferencia de presión entre un extremo y otro, lo tengo que usar para sacar esa constante, ¿no? No sé si me Claro, vos explico. con. Ah. Está bien. ¿En qué ejercicio es, me dijiste? Ya te digo, si no me equivoco es en el 6. Perdón, él. Ya te digo. No te escucho nada. No sé si era el 6. Perdona, no encuentro la. No sé dónde dejé la guía. Pero, ¿qué era? ¿Era un O el 9 me tubo? ¿Te parece acordás? que era. Sí, el nueve de la 1, que te daba la diferencia de presión entre el punto 1 y 2. Ahí lo busco. Bien. A ver. El 9. Está bien. Vos ahí tenés. Sí, Para después acá. con todo el planteo y eso, lo había preguntado en el foro y me había contestado Marcos, y bueno, había podido llegar a la respuesta. Pero nada, solamente me quedó ese dato descolgado ahí que quería preguntarlo para, bueno, para tener 100% el ejercicio entendido. Ahí asumís, digamos, vos tenés, ese es un eje de una hélice de un par. Bien. Vos asumís que ese eje está de un lado en el interior del barco y en el exterior está en contacto con el agua. ¿Bien? Bueno, la diferencia de presión que hay entre el agua en el que está sumergido el eje y el interior del barco es de 1 kilogramo por centímetro cuadrado. Bueno, eso viene a ser entre el interior y el exterior. ¿Está bien? Viene a ser, fíjate que hay como una pared oscura de un lado de la pared y del otro. Bueno, eso te genera un gradiente de presiones hacia adentro, ¿ven? Hacia adentro del buque. Entonces, ese gradiente de presiones existe, pero en la dirección paralela al eje del barco. Entonces, vos vas a tener dos campos de velocidades. Uno que es el inducido por la rotación del eje y el otro que es el inducido por el gradiente del campo, perdón, por el gradiente de las presiones. Vas a ver que esas dos velocidades son perpendiculares entre sí. Entonces, el gradiente del campo no tiene proyección en la dirección de la rotación del eje. Bien, entonces vas a tener un campo de velocidades que va a ser, que es el flujo que es arrastrado por la rotación del eje, y otro campo de velocidades que es el inducido por el gradiente de presión. Bien, entonces esa diferencia de presión te sirve para calcular ese caudal. Viene a ser como el caudal de agua que entraría al barco teniendo el hueco que tenés. Ese es el. Claro, ese es Bien, el. Así sirve ese dato. Bien, bien, y ahí te. perfecto. Ahí está, gracias. Está bien, a ver. Bueno, ahí te dice el caudal de lubricación. Bueno, ponerle sería el caudal que circula en esa dirección. O si no, bueno, no sé cuál es el caudal de lubricación, pero puedes calcular dos caudales. Uno que es el que rota en el sentido del giro Claro, del el B eje, tita, digamos, y el otro el B zeta. claro, en el θ y en el z. Si el z es tu Claro, eje en la dirección de. ¿Está bien? claro, y después cuando calculé el flujo, hice B integral de B diferencial de área en ¿Está bien? superficie, donde la superficie será el anillo entre el cilindro interior y el exterior. ¿Está Ah, y bien? después Correcto. cuando el diferencial de área lo descompuse en normal por diferencial de área, o sea, diferencial de área vector lo descompuse en normal versor por diferencial de área. Y ese versor normal en componentes cilíndricas, que sería R tita Z, me quedó 0, 1, pero lo normalicé y me quedó 0 raíz de 2 sobre 2 raíz de 2 sobre 2, haciendo alusión
a que el vector S normal tendría que tener cierta componente en θ y cierta componente en Z, ¿no? Eso depende del área de la que estás representando. ¿Está bien? Sí. Si vos representás el área Ah, anillo y el área tiene la dirección paralela al eje Z, va a tener solo componente en el eje Z. entonces 001. Chao. Eso. Y si tiene Ah, listo. componente en la dirección θ, solo tiene una componente en la dirección θ. Bien, Cuando lo ahí multipliques, va. solamente te va a sobrevivir la velocidad en θ. Listo. Ahí va, listo, Bien, ya está. Excelente. bien, bien. Bárbaro. Eh, bueno, chicos, ¿alguno más tiene alguna duda que se ha quedado de la guía de Navier-Stokes? Quiera que revisemos. Bueno, estuve mirando que hay un video cargado de la práctica del año pasado en el que planteamos el ejercicio 6 de la guía de hidrostática y el 7. Así que bueno, podríamos empezar, si quieren, plantear el ejercicio 1 de la guía de hidrostática, si les parece bien, que es bastante simple, como para empezar. Bueno, después seguimos. Sí, dale, Yo, por mí sí. yo te puedo hacer una preguntita rápida. Sí, sí. Creo que es un ejercicio ya habías explicado. Viste que recién mencionaste el 7. Sí. Es una pregunta rapidita, no es para entrar en detalle. Viste que para el fluido vas a tener una posición, un centro geométrico y otro para el camión. Sí. Viste, cuando el camión entra en la curva, el fluido se desplaza para un costado dentro del tanque. Bueno, mi duda es, yo entro con la tabla de centroide de superficie, uso la del semicírculo, pero esos van a ser, encuentro las coordenadas de los centroides de superficie para un determinado eje. Ahora, esto es cuando el eje está horizontal. Ahora, cuando todo mi sistema rota, ahí es donde entra en juego una relación que vos diste de aceleración sobre gravedad. Claro. Vos Ahí, ahora, esa masa de agua va a rotar un claro, ángulo en función de la aceleración centrífuga. claro, ¿Bien? Entonces, vos vas a tener una rotación y eso te va a cambiar la posición del centro de masa. Y la claro. posición del centro de masa, digamos, va a alterar el balance de equilibrio que tenés en el sistema. Ok. Sí, Entonces, esa era mi duda. No sé si me dijiste algo ahí, pero se te cortó. ah, eh, cuando ese semicírculo rota, el centro de gravedad va a cambiar de posición. Tenés que Claro. tener en cuenta la posición del centro de gravedad. Joya. Sí, yo lo que hice ahí fue, bueno, ubicar una coordenada xy' sobre, digamos, el centro del tanque, ¿no? Y de ahí, con esa relación que dijiste vos de aceleración, gravedad, saqué el ángulo de cuánto es lo que rota ese fluido, digamos, y de ahí volví a sacar las relaciones de la distancia al eje X y del eje Y de mi nuevo centro de gravedad. Y eso fue lo que reemplacé después en la ecuación de los momentos. Está bien, está bien. Ok, Al final terminás planteando una sumatoria de momentos, ¿no? De equilibrio. exacto, exacto. Sí, y después la otra preguntita rápida era, puede ser que la R2, que sería uno de los apoyos de la rueda del camión, te resulta menor que cero y que el camión se da vuelta, porque me queda R2 negativa. O no sé No si... me acuerdo si da con la velocidad o no. Lo que tenés que verificar, depende de eso cómo pongas tu sistema de coordenadas, ¿no? ok, Si pones los ejecutivos para arriba,
digamos, la reacción de vínculo te da negativa, te va a quedar para abajo. En realidad, las ruedas siempre apoyan. Entonces te tienen que dar la dirección vertical, digamos, Hacia arriba. si fuera la gravedad, contra la gravedad, las reacciones de vínculo te tienen que dar las dos positivas para que estén apoyando. Claro, claro. Abajo. Esa es la Bueno, condición. no, joya. Sí, creo que lo calculé bien. Igual, de cualquier forma, después se puede mandar una foto o algo para chequear que estén bien los cálculos hechos y las cuentas. O de última la subo al Sí, campus. Sí, sí, si chicos, querés suban subirlo de al campo. foro. Sí, sí, suban y ahí yo después en algún momento de la semana lo reviso y ahí, por ahí les resulta a veces más cómodo eso, subir una foto y ahí lo vemos en detalle con más detenimiento, porque así hablando a veces es difícil explicarlo. Ok, ok. Bueno, joya. Listo, gracias. Igualmente, fíjate que hay en el videito del año pasado está resuelto el ejercicio. Más o menos el planteo está. Sí, 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 lo chumié. De ahí había sacado la relación que vos dijiste de A sobre G para ver cuánto rotaba el fluido, digamos. Pero no se había hecho un cálculo del nuevo centro de gravedad que adquiriría el líquido. Que eso fue lo que calculé, pero no estoy 100% seguro de haberlo hecho bien. Está bien, está bien. Está Ok, bien. bueno, después lo subo al campus. Dale. Ya, gracias. Bien. Bien. Si les parece, les planteo el primer ejercicio, que es el más simple, como para entrar en el tema, y después hacemos el ejercicio 2 de la guía. Bien. Como para ir arrancando. Bien. Bueno. Bueno, acá yo ya había planteado las ecuaciones. Bien. Ustedes en la teoría ya vieron esta parte. Plantean las ecuaciones. Lo que obtienen en hidrostática, donde hidrostática la particularidad que tiene es que las velocidades relativas de todas las partículas son cero velocidades relativas. Es decir, todas las partículas del dominio que vamos a analizar se mueven con la misma velocidad. Entonces, vamos a plantear el ejercicio número 1 de la guía. El ejercicio número 1 dicen que tienen un carro con un fluido que está acelerado. El tanque con el 1 encuentra acelerado hacia la derecha. Con el fluido desplazándose como cuerpo rígido. Quiere decir, digamos, que como cuerpo rígido en realidad no es un cuerpo rígido, ¿no? Sino que las partículas de fluido no tienen velocidades relativas unas respecto de otras, porque no aparecen fuerzas de corte en el planteo que estamos haciendo. Ven acá, esto está sometido a una aceleración, tanque, las rueditas acá, piso, ¿está bien? Y acá les dice que tiene una altura de 26 centímetros, 8 centímetros. Acá tiene una altura 15 centímetros. Esto respecto del fondo, ¿no? Acá hasta acá. Acá hasta acá. Y acá tiene 100 centímetros. Bien, bueno, este es el planteo. Dice, ¿por qué la solución depende de la densidad del fluido? Primera pregunta, calcule la aceleración A en metros sobre segundo. ¿Ven? Esta aceleración no la conozco, tengo que calcular. Bien, acá lo que sí sé
Este fluido está todo acelerado hacia la derecha. Todo este fluido está acelerado hacia la derecha. Es decir, cada una de las partículas que tengo, cada una de estas partículas, entre sí no tiene un desplazamiento relativo. No hay distintas velocidades para las partículas. Todas tienen la misma. No sé si se ven. ¿Se me ven? ¿Sí? Sí, se ve. No, porque tengo acá un control con otra pantallita y no la estaba viendo. Entonces, al todas las partículas tener la misma velocidad y asumir que este fluido es homogéneo y no es compresible, ¿qué significa eso? Que la densidad en todo el dominio es la misma. Este término de acá yo lo puedo sustituir directamente por la aceleración de las partículas. ¿Está bien? Porque va a ser, todas las partículas van a tener la misma aceleración. ¿Se acuerdan que esta es la derivada material, que tiene cambios cuando hay gradientes de velocidades en el interior? Bueno, en este caso no existe. Y planteando, descomponiendo el tensor de tensiones en una componente desviadora, tiene que ver con los esfuerzos de corte que vimos en Navier-Stokes cuando aparecen los efectos viscosos y el término de la presión. ¿Bien? Y esto lo reemplazo acá. Me aparece, pues, que en la divergencia del tensor de tensión de Cauchy me queda como el gradiente de la presión. Eso lo vieron en la teoría. Y finalmente me queda esta expresión que está acá, la que vamos a usar de acá en adelante para hidrostática. También esta expresión tiene en cuenta que el fluido no es compresible, que las partículas no tienen variación de velocidad en el dominio que estamos analizando, es decir, todas se mueven solidarias, el ejercicio como un cuerpo rígido. Bueno, se cumple esta condición. ¿Bien? El gradiente de presiones es ρ por G menos A vectorial, ¿bien? Donde G es la gravedad. Bueno, acá mi gravedad está actuando en esta dirección. Este es mi vector G. Y este es mi vector de aceleración. ¿Bien? Bueno, acá en la superficie del fluido, esta superficie está toda sometida a la presión atmosférica, que sea. El aire también es un fluido y van a ver que tiene gradiente de presiones en su interior. Pero como tiene 3 órdenes de magnitud de diferencia la densidad del aire respecto a la del agua, la variación de presión que se produce en 1 metro de aire es muy pequeña respecto a la que se produce en 1 metro de agua. O vamos a ponerlo en este caso, acá tengo una diferencia de entre 28 y 15, tengo 13 centímetros. ¿Bien? Entonces, acá tengo una variación de altura de 13 centímetros. Bueno, la variación de presión que se produce en un recipiente debido a una diferencia de 13 centímetros de agua es 1000 veces más grande que la que se produce en 13 centímetros de aire. ¿Por qué? Porque la diferencia, la densidad del aire es 1000 veces más pequeña. Bueno, teniendo en cuenta esto, vamos a asumir que la presión atmosférica sobre toda esta superficie es una constante. Si es una constante, yo lo que voy a decir es que el diferencial de presión en esta superficie, yo me muevo en esta superficie, para cualquier lado, para acá, para allá, mi diferencial de la presión es igual a 0. ¿Por qué? Porque la presión es una constante. La superficie. ¿Está bien? Bueno, entonces, vamos acá a poner dos ejes. Vamos a poner un eje, vamos a poner un eje X
positivo para la derecha, un eje Y positivo para arriba, en contra de la gravedad. ¿Bien? Con estos ejes, mi aceleración va a tener coordenadas, la pongo en forma vectorial, me va a quedar, que es A, módulo de A positivo en la dirección X, 0 en Y, 0 en Z. Y G va a tener, de forma vectorial, ¿no? Componente 0 en X menos Y, o sea, menos G, perdón, en la dirección Y, 0 en Z. Bien, bueno. Entonces, acá vamos a escribir al diferencial de presión, ¿bien? Lo vamos a descomponer componentes. Vamos a suponer que la presión es una función de X y de Y. Bien, entonces, lo vamos a descomponer en cada uno de los términos en cuál es función. Es decir, diferencial de presión lo podemos poner como una derivada parcial P respecto a X por el diferencial de X más la derivada parcial de la presión respecto a Y por el diferencial de Y. ¿Está bien? Bueno. Entonces, esto lo puedo escribir también, así, como, fíjense que este sería el gradiente de presiones, de término, y este es el gradiente de presiones, por, vamos a poner el diferencial de coordenada, de las posiciones, así, ¿está bien? Como vector. Y este tiene componente diferencial de X, y este gradiente tiene componentes derivada parcial de P respecto a X, derivada parcial de P. Bueno, este gradiente que está acá es el mismo que este y es igual a esto. Entonces acá yo puedo determinar ahora con las componentes en X y en Y de la gravedad y la aceleración cuánto vale el gradiente en una dirección, cuánto vale en otra. Bien, bueno, vamos a escribir acá. Acuérdense que esto es igual a 0. Bien, entonces vamos a escribir esto. Vamos a escribir, fíjense que lo podemos poner así. CDP lo pongo en los términos de las coordenadas X y Y. Pasa la derivada de P respecto a X, la derivada de P respecto a Y. Y esto va a ser igual, forma vectorial, a ρ por la componente X de G menos A. ¿Bien? Entonces, fíjense que en la dirección X tiene componente A. Perdón, A, que en la componente X tiene 0. ¿Está bien? Y A en la componente X tiene la dirección, la magnitud A. ¿Está bien? El tensor escalar. Pero acá tiene un signo negativo, entonces me va a quedar menos A. ¿Está bien? La suma de estos dos vectores me da menos A. Y ahora voy a hacer lo mismo con la componente en Y. Yo tengo, voy a sumar Y, voy a tener menos G, menos 0. Voy a tener menos A. Bien. Bien. Bien, y acá me va a quedar así. Términos van a ser
los reemplazo acá. Bien. Este. Lo voy a reemplazar. Me va a quedar así. 0 es igual a menos A diferencial de X menos G por diferencial de Y. ¿Bien? Bueno. Y acá me va a quedar así. Ahora voy a obtener, fíjense si hago una... Paso para el otro lado y paso terminar viendo, me va a quedar diferencial de X sobre diferencial de Y. A ver, lo voy a poner al revés, ¿no? Me queda la pendiente. Diferencial de Y sobre diferencial de X. Esto es igual. Va a quedar así. Va a quedar acá. Menos A sobre G. ¿Bien? Bueno, ¿para qué me sirve saber esto? Bueno, fíjense que acá tengo una relación entre la aceleración y la gravedad y la variación geométrica de esta pendiente. ¿Bien? Estos diferenciales de X y de Y son la curva que sigo, la curva de superficie de presión constante, de acá. Y esto no es nada más que la pendiente esta. También fíjense que esta superficie es plana porque la aceleración y la gravedad no cambian en ningún punto de la superficie. Toda esta superficie va a tener la misma pendiente y va a ser plana. ¿Por qué? Porque ninguno de estos dos términos es función de la posición. Bien, entonces esta variación de la altura respecto a Y me va a quedar que es 28, 15, queda 13 centímetros, dividido, bien, que no tengo control de si veo o no el monitor. Pero bueno, ahí voy. Bueno, entonces, una vez que tengo esta relación, la gravedad la conozco. Y acá saco la aceleración. ¿Está bien? A ver si me parece bien esto. Está bien, fíjense que acá yo puse la aceleración como positiva para allá. Ah, sí, está bien, porque acá sería, esto sería menos 13, perdón, me equivoqué yo. Ahí está. Bien, esto baja, no, en I. Bien, esto baja 13 centímetros en I. Para la dirección de X son, avanzo 100 centímetros en la dirección positiva de X. Y acá avanzo en la dirección negativa de Y, 13 centímetros. Bien, bueno. Entonces me va a quedar que la aceleración va a ser (13/100 por G. Bien, ahí está. Esa es una forma de plantearlo. Bien, la otra es decir, bueno, si yo tengo acá, es una forma de plantearlo. La otra es decir, bueno, mi gradiente de presiones siempre es perpendicular a las líneas isobáricas, es decir, de presión constante. Si la presión aumenta en esta dirección, ¿ven?
para allá crece la presión, ¿está bien? Las líneas de presión constante son siempre perpendiculares a mi gradiente de presión, ¿está bien? La presión aumenta en esta dirección. Entonces, este es mi gradiente de presión. Aumenta en esta dirección. ¿Por qué aumenta en esta dirección? Bueno, porque G vector me indica es la componente en X de mi gradiente de presiones. Va a ser menos, no, perdón, es ρ por G vectorial. ¿Está bien? Está la componente en la dirección Y. Porque solamente la gravedad tiene, en mi sistema de coordenadas, tiene componentes en Y. Como lo puso acá. Si lo pongo en otra dirección, va a tener otras componentes. Y después, la aceleración, ¿está bien? En otro término, me aparece como ρ por menos ρ por A. ¿Está bien? Sería aceleraciones para allá. El otro término de gradiente de presiones es menos ρ por A. Bueno, entonces, esta forma es más gráfica. Yo digo, bueno, el gradiente de presión es siempre perpendicular a las superficies isobáricas de presión constante. Entonces, este ángulo que está acá, esta cuestión de los ángulos complementarios, va a ser igual a este ángulo que está acá. Esta recta perpendicular a esta, esta recta perpendicular a esta. Entonces, este ángulo va a ser igual a este ángulo. Bien, como este ángulo va a ser igual a este ángulo, las tangentes van a ser iguales. Entonces, ρ sobre A, perdón, ρ por A dividido ρ sobre G va a ser igual a esta altura, 13 centímetros, sobre el largo, son. ¿Ven? Esta es una forma más gráfica de interpretar. Bueno. Te hago una pregunta ahí, profe. ¿Lo pudieron resolver? ¿Quedó alguna duda? Sí, yo te quería preguntar que dice, ¿por qué la solución no depende de la densidad del fluido? Mi pregunta sería, por qué tendría que sospechar que depende de la densidad del fluido? Bueno, no depende porque fíjate que acá de la densidad se te simplifica, ¿no? Y te queda que no depende la inclinación que tiene el fluido de su densidad. Lo que sí depende es el gradiente de presiones. Cuanto más densidad tenés, el gradiente de presiones va a aumentar más rápido. ¿Está bien? Pero no la forma que va a adquirir, no la pendiente. La pendiente solo depende de la aceleración, no de la densidad. Bien, bien. Y te hago otra pregunta, o sea, si yo acelerara ese carrito muchísimo más, de manera tal que la superficie del fluido quede de manera casi vertical. Ah, Las superficies isobáricas serían verticales. sí, casi verticales, digamos. Si, por ejemplo, Claro, la casi. aceleración, varios órdenes de magnitud mayor a la gravedad, sí obtendrías eso. Poner que fuera 100.000 veces más grande la aceleración que la gravedad, vos obtendrías todas curvas verticales y de isopresión, digamos, isobárica. Ah, bien, bien, bien. Y en ese caso la presión aumentaría de derecha a izquierda, digamos. Claro, Bueno, sí. claro. Ah, oye, bien, bien. Profe, y una pregunta. Ahí como ρ, G y A son constantes, ¿no podrías haber planteado que la variación de la presión en la dirección X era el delta de presiones relativas sobre el largo del carrito?
y te quedaba como una ecuación. Como ρ, G y A son constantes, sabes que el gradiente de presión es constante. Entonces, la componente en X del gradiente de presiones también es constante. Entonces, no podrías plantearlo como el delta de presiones relativas en una cara con la otra cara del carrito sobre el largo del carrito. Está bien. El tema es qué presión tenés acá y qué presión tenés acá. ¿Y no sería el peso específico por la altura? Eso solo es válido cuando no hay aceleración. Bien. Mm, Que, digamos, esa solución es válida, incluido en reposo, que el gradiente es siempre vertical. ¿Está bien? Este es tu gradiente de presiones. Bien, entonces vos pones un eje, cualquiera, de referencia. Entonces acá la diferencia de presión siempre se da cuando te pones en el eje vertical, que es paralelo al gradiente. Acá tendrías que ponerte un eje paralelo al gradiente de así, digamos. Sería perpendicular. Bueno, también lo podrías calcular. Ah, sí, está bien. A ver, gradiente de presiones en la dirección vertical. También. Sí. Podés calcular porque solamente acá tenés la componente G. Vertical. Está bien. Te va a quedar así que la diferencia de presión, delta de presión, la dirección I, ¿está bien? Va a ser ρ por G. Delta de presiones en I respecto a la diferencia de alturas en I, te va a quedar igual a ρ por G. ¿Está bien? Sí, se puede calcular así. Es correcto. bien, genial. Bien, Gracias. bien. Otra forma válida. Bueno, acá es fácil esto de resolverlo así, porque fíjense que tanto la aceleración como la gravedad son perpendiculares. No hay proyecciones de G, hay solo proyección de G, de GI, y acá hay solo proyección de A en el eje X. Bien. Si quieren planteamos el ejemplo 2, que es similar a este, pero parece en términos integrales. Parece. O alguien quiere hacer alguna consulta, me dice. Tenemos el ejemplo 2. Bien. Dice demostrar que en el caso de la figura 2, la superficie libre paraboloide de revolución. Calcular además la diferencia de presión de dos puntos cualesquiera, ¿no? Las dos coordenadas. Son datos de la velocidad angular. Bueno, vamos a ver qué es esto. Entonces, esto viene a ser así, una especie de recipiente cilíndrico. Sí. Recipiente cilíndrico que tiene un eje a través del cual rota. Adentro hay un fluido. El recipiente, hay un fluido que
Vamos a suponer que inicialmente está en un reposo. ¿Sí? Y después cuando empieza a rotar con una velocidad W, ¿está bien? Empieza a rotar y adquiere una forma paraboloide de esta manera. ¿Sí? Tiene una forma de parábola. Bueno, les pregunta que demuestren eso. Bueno, de la misma manera que hicimos en el caso anterior, esta superficie toda sometida a una presión constante. Sí, doble la presión constante. Entonces, en esta superficie, la presión va a ser constante y mi diferencial de presión va a ser una constante. Va a ser, perdón, va a ser 0. Entonces, si yo pongo mis ejes, centro le pongo R, Z, ¿está bien? Pero lo que voy a tener acá es que si la presión solamente depende, es una función solo de esos dos ejes, de R y de Z, ¿está bien? Yo voy a tener que la derivada de P respecto a Z más. Profe, ¿podrías subir un poquito la cámara? A ver. Ah, esta parte no se ve. Claro, o bajar un poquito el pizarrón, la pizarra. Sí. Ahí, a ver. Pasa que Ahí está, profe, ahí se ve mejor. algo. Sí, sí, ahí se ve un poquito mejor. Vamos a hacerlo así entonces. Se ve mucho la derivada de P respecto a R, vamos a ponerle por diferencial de R, más la derivada de P respecto a Z por diferencial de Z. Bueno, ahora lo que tenemos que saber es, ya habíamos dicho que estos términos son los términos del gradiente de las presiones. Bien, este que está acá, gradiente de presiones, va a ser forma vectorial, la derivada de P respecto a R y el otro término es la derivada de P respecto a Z. En θ asumimos que no hay aceleraciones, que esto gire a una velocidad constante, que no hay aceleraciones en la dirección de θ. Bien, por acá, bueno, no hay aceleraciones en la dirección de θ. Pero sí sabemos que las aceleraciones, yo me paro en una partícula acá, cualquiera, me paro en una partícula cualquiera, yo voy a tener la gravedad cuando la dirección es forma vectorial, voy a tener una aceleración centrípeta, ¿bien? A, ¿bien? Donde A va a tener coordenadas vectoriales, A en R, 0 en Z y 0 en θ. 0 en θ y Z, bueno, como quieran. Lo vamos a poner de dos dimensiones, para complicarla tanto. Bien. En R0, en RA, perdón, positiva, y en Z 0. Después G va a ser 0 en la dirección R y menos G en la dirección Z, como puse los ejes acá. Bien, entonces vamos a reemplazar acá estos términos. Va a quedar así, que el gradiente de las presiones, como vectorial me va a quedar la derivada de P R, P, Z, igual a. Vamos a ver los términos. ¿Está bien? Acá voy a tener la dirección R, voy a tener ρ por G menos A, las componentes en R. Voy a tener ρ por G, 0, menos A, queda menos.
Lo mismo para la dirección Z. Voy a tener ρ por G menos 0. Me queda menos. ¿Está bien? Bueno. Entonces voy a reemplazar este término igual a este, lo reemplazo acá. Este término igual a este, me va a quedar así. 0 igual a menos ρ por A por diferencial de R. Y acá me queda menos ρ por G por diferencial de Z. Bien, bueno, pensé que acá la gravedad la puedo, perdón, la densidad la puedo explicar. Y me va a quedar así. Diferencial de Z va a ser igual a A sobre G por diferencial de R. Bien, ahora yo quiero obtener esta forma, quiero saber qué forma tiene. Bueno, voy a agarrar y voy a hacer una derivada, voy a hacer una integral. Voy a hacer una integral de tipo... me olvidé la palabra. Bueno, sin los límites, genérico. ¿Bien? Indefinido. Indefinida. Ahí está. Voy a hacer una integral indefinida. Me va a quedar Z, que va a ser igual a G. Ahora, perdón, poner, antes de hacer esto, tenemos que ver qué es A. Bien, bueno. Y acá A, la aceleración va a ser una función de omega por R. ¿Bien? Va a ser una función de la posición ahora. Cuando lo reemplace, me va a quedar así. ¿Está bien? Esto lo voy a reemplazar. De vuelta, va a quedar la diferencial de Z, va a ser igual. Esta aceleración la voy a reemplazar porque para cada punto la aceleración va a ser diferente para cada punto de partida. Va a ser función de la posición. Va a quedar que es omega por R sobre G, ¿bien? Por diferencial de R. Bueno, ahora sí voy a hacer la integral indefinida. Omega y G son constantes. Después de la integral me va a quedar así. Z igual a omega sobre G por R cuadrado sobre 2 más una constante. Bien. Bueno, esta constante le podemos poner límite. Bien. Puede ser cualquiera. A ver, si yo me paro en la superficie, donde R vale, perdón, donde Z vale algún valor, Z0, por de acá, justo en este punto tengo Z0. Bien. Y es la ecuación de la superficie. Entonces, este C va a valer Z0. Donde R vale 0. Profe, te hago una consulta. ¿El primer omega no te falta, no es al cuadrado? Omega cuadrado por R. Omega cuadrado por R, ¿no? A ver. Agarré. Sí, porque te da radianes cuadrados sobre C1 cuadrado por distancia y ahí te queda la unidad. Bien. Está muy bien. Y profe, una consulta más. Esa aceleración digo, la aceleración centrípeta, ¿no va en contra, o sea, no es negativa? A ver. Tienes razón, perdón. Dale, Rey. No me equivoqué. Acá vectorialmente va hacia adentro. Siempre hace una circunferencia. Entonces acá vamos a ponerlo así, la aceleración. Y acá me va a quedar menos. Bien. Más
acá me va a quedar más, y acá cuando paso para el otro lado me queda el 5. Está bien. Sí, me había equivocado en el 5. Correcto. Sí. El recorrido siempre se acelera hacia adentro. ¿Ven? La curva cerrada. Bien, ahí está. Perdón, a ver. No, este es negativo. Lo había puesto bien, había puesto mal el dibujo. Este es negativo. Era hacia adentro. Está bien. Entonces acá pongo el negativo. Cuando lo reemplazo acá, me queda positivo. Acá me queda positivo. Ahí está. Acá es negativo. Cuando lo reemplazo acá, este menos con el menos de acá se me va y me queda positivo. Ahí está. Ahí es correcto. Ahí lo corregí. Bueno, finalmente, lo que te pide el ejercicio es demostrar que es un paraboloide. Bueno, acá finalmente queda un paraboloide. Z en función de R cuadrado. Y después tenés dos figuras más, la figura 3 y la 4, donde el eje está corrido. Bueno, y acá también pregunta, ¿qué hace acá? Bueno, después dice, calcule además la diferencia de presión de dos puntos cualquiera. Bueno, esta expresión nosotros la usamos para calcular una superficie donde asumimos que el diferencial de presión es 0. Bueno, ahora lo mismo podemos hacer acá, poniendo que el diferencial de presión no es 0. Vamos a decir, bueno, acá tengo un diferencial de presión no nulo. Lo que hago es igualarlo a 0. Pero bueno, este diferencial de presión va a ser R de R y de Z. Bueno, de la misma manera, voy a hacer una integral definida. Bueno, en este caso voy a hacer una integral definida. Y vamos a hacerlo acá. Acá voy a reemplazar directamente. Acá no voy a cambiar la densidad. Va a quedar ρ por omega cuadrado por R. Acá me queda la integral de ρ por G. Bueno, acá yo voy a integrar una presión 1 y una presión 2. Cualquiera. Una posición Z1, perdón, una posición R1, una posición R2. Iniciales y finales, póngale cualquiera. Una posición Z1 y Z2. En este caso es una integral definida. ¿Está bien? Y esto me va a quedar delta de presión 2, presión 1, va a ser igual al ρ omega cuadrado por, me va a quedar un 2 acá, ¿está bien? Cuando haga la integral, va a quedar un medio, me va a quedar R2 al cuadrado menos R1 cuadrado. ¿Está bien? Esto sale a ser esta integral. Menos ρ por G, Z2 menos Z1. Bueno, esta es la expresión genérica para calcular de dos puntos cualquiera en el seno del fluido cuál sería la diferencia de presión. También es el mismo análisis, lo que pasa es que en vez de hacer una integral en una superficie en el de presión 0, lo hago dos puntos cualquiera. ¿Está bien? Bueno, en los ejercicios, digamos, en las figuras,
El ejercicio 3 te pide calcular los valores de H de la figura 3. Lo mismo con la figura 4. Ahí, fíjense, pueden usar esta expresión. ¿Está bien? Pueden usar esta expresión directamente para resolver ese ejercicio. El ejercicio 3. Donde ustedes tienen los R, la altura de la diferencia de Z, acá les va a quedar el H. Y bueno, la expresión va a ser la misma. Profe, ¿W qué es una velocidad? Y la velocidad angular. Ah, está bien. Lo que pasa es que acá capaz que quedó fuera. Esto gira. Velocidad M o W. ¿Tienen alguna duda? ¿Plantearon alguna opción? Profe, en el ejercicio del 7 ya tenemos, o sea, ya no es más, porque digo, después hay una parte que dice empuje sobre superficies sumergidas. Ya en el ejercicio del 7, ya ahí no hay un empuje sobre una superficie sumergida. No, siempre balance ahí. No, pero no es lo que te. Creo que no, ahí tiene que hacer un balance de moción, de vínculo, y ver si cumple con Profe, no se escuchó, o por lo menos yo no escuché bien lo que dijiste recién. Me como que se cortó. Hay un micrófono abierto. Haciendo a mí una copia. A ver. En el ejercicio 7 hay un balance de masa. Perdón, hay un balance de momentos que hay que hacer. Donde hay que verificar. Acá. 8 pretende esquematizar un camión acopado por dos fluidos. El camión se desplaza hora a 100 metros. Se puede verificar la estabilidad contra vuelco en situaciones. Bueno, a ver, verificar la estabilidad contra vuelco quiere decir que las dos reacciones de vínculo del camión, es decir, los apoyos, sean hacia arriba, es decir, hay una fuerza de contacto. El ejercicio 7. Es decir, el camión está rotando, ¿sí? Entonces, como rota, va a tener una reacción de vínculo externa mayor que la interna. Vemos, pongo así exageradamente, ¿no? Este es el R1 y este es el R2. Este R2 tiene que ser mayor que 0. Mayor o igual a 0. Mayor o igual a 0 dibujándolo con este sentido. ¿Está bien? Es decir, son fuerzas de apoyo. Acá va a haber fluido, va a estar rotado debido a fuerza de la aceleración. Este va a ser el gradiente en el fluido, va a tener todo por la aceleración así, todo porque, ¿no? Entonces, acá va a estar actuando un peso del fluido va a actuar el peso de la
de esta masa, que va a estar actuando el peso del todo el equipo, digamos, del camión. Vamos a ver peso por acá. Otro doble del camión. Y este del fluido. ¿Ven? Este es el W del fluido. Peso del fluido, el peso del camión. ¿Está bien? Bueno, entonces, bueno, ahí va, esto lo pones en función de balance, la sumatoria de masas, fuerzas, de sumatoria de fuerza, X o en Y, bien, o de momentos, va a ser igual a la aceleración, ¿ven? La masa por masa del camión, vamos a poner, por aceleración del camión, ¿ven? Igual a la sumatoria de fuerza, más la masa del fluido por la aceleración del fluido, ya mismo. Estamos analizando toda la sumatoria de fuerzas sobre este diagrama de cuerpo aislado. ¿Está bien? Sí, profe. Bien, bien. Bueno, lo mismo con los... Pero, profe, ¿y todo ese líquido no te genera unas fuerzas a la izquierda? ¿Cómo? Todo ese líquido no te genera unas fuerzas hacia la izquierda. Claro, bueno, esto lo que haces, o pones los términos del otro lado, justicia, ¿no? Y como más TU, ¿bien? Esta es la aceleración centrípeta, lo tenés equivalente. ¿Cómo, profe? Perdón, se cortó. Vos lo podés poner aceleración del camión. ¿Ves? Es la misma que la de fluido, ¿no? La distancia esta es muy pequeña respecto al radio total. ¿Está bien? Y esta posición y esta no cambian. Ahora sí, acá tenés un radio. Este es el radio del camino. Ven, acá tiene un radio. Y acá tenés una velocidad. La velocidad del camión, ¿no? Entonces, el radio por la velocidad del camión, a ver cómo era esto. Ahí tendrías que omega por R es la velocidad del camión, pero si hacemos velocidad del camión dividido R tenemos el omega, ¿no? Para poder plantear la aceleración centrípeta. Creo que es B cuadrado de R, profe. Cuadrado sobre R. Sobre R, sí. Sí. ¿Está bien? A ver. No. ¿Por qué? Es sobre R. Esto es la aceleración. O lo pones lo puedes poner acá dentro de la fuerza. Puede ser, bueno, sumatoria de fuerza prima. ¿Está bien? Y dentro de la fuerza prima, acá esta tiene que ser igual a 0. Y acá dentro, como si metieras estos términos, acá dentro, te aparece la fuerza ficticia. Pero negativa, ¿no? Aparece. Sí. Fuerza prima, vamos a ponerle aceleración para la masa por la aceleración del camión. Del camión. Lo mismo puedes hacer con la masa.
Profe, pero ya para esa aceleración centrípeta no tenés que tener en cuenta el roce de las ruedas y demás. Eh, vos vas a tener acá una acción de vínculo, sí, de fricción. Si no, esto se va a desplazar. Va a ser la sumatoria de fuerzas, bueno, hay que plantearte sumatoria de fuerzas en X y en Y. Pero te conviene plantear directamente momentos, y si lo planteas en esta rueda, por ejemplo, que te va a desaparecer este término, la fuerza de fricción. Vamos a poner fuerza de roce acá. Fuerza de roce, si planteas sumatoria de momentos respecto a este punto, a esta rueda, por ejemplo, esta reacción de vínculo y la fuerza de roce tiene momento cero. Entonces, no necesitas plantear fuerzas en X. Haz un planteo. Claro, bien, bien, bueno, gracias, profe. Después lo planteo y cualquier Bueno, cosa veo el video de la práctica. puedes plantearlo todo, está bien, pero la versión más simple es plantear una sumatoria de momentos respecto a este punto y solamente te aparece esta reacción. Y esta la sacás, sí, es una sumatoria de fuerzas. No, esta en realidad decís esto, le pones esta condición. Tienes que calcularla y te fijás si cumple esta condición. Después Santiago ya teoría la parte de fuerzas sobre superficies inclinadas. Y lo hizo, pueden ir avanzando. El resto de la guía. Bien, o sea que tendríamos que terminar, como ir terminando para la semana que viene esta guía, la 2. Y Claro, ya el lunes arrancamos con la 3. la teoría ya les dio de fuerzas inclinadas. Dio algo de cuando teníamos una superficie. Bueno, creo que sí, sí, porque teníamos como superficies que estaban un poco inclinadas y tenían agua arriba, así que me imagino que es eso, sí. Bueno, vamos a plantear un ejercicio de eso, si ya queda, puedan avanzar. Bien. Vamos a plantear el Dale, ejercicio número 10. Bien, es dale, Josh. fuerzas superficies inclinadas, y ahí van a poder ir avanzando. El ejercicio 9 es algebraicamente un poco más complejo, porque tiene que hacer integrales en una superficie que varía, pero que traten de plantearlo, es un poquito más complicado. Pero bueno, vamos a hacer el ejercicio número 10. El ejercicio 10 es calcular el esfuerzo que realiza sobre la compuerta y la ubicación del centro de presión. Bien. Ustedes tienen acá una especie de recipiente. Y acá les dice que tienen, bueno, el gráfico, le dice que tiene 30 grados. Tiene 30 grados respecto a esta vertical, ¿no? Acá tiene 30 grados. Y acá adentro tienen el fluido. Todo esto es fluido y tienen una compuerta. Acá tienen una compuerta. Si hacen una proyección de esta cara, acá tendrían la compuerta. Se les pide el ejercicio, ¿cuál es la fuerza que está actuando acá? La fuerza. ¿Cuál es? Bien.
Entonces, dice que tenemos metros de profundidad de largo en esta dirección. ¿Ven? Serían 10 metros así, 10 metros. Son 10 metros en este eje. ¿Está bien? Bueno, entonces fíjense, nosotros, si ponemos eje, vamos a poner un eje H, ¿bien? Podemos calcular la presión en función de este eje H como P igual a gamma por H. ¿Bien? De acá H es igual a 0 y va aumentando a medida que se mete en el seno del fluido. ¿Bien? Este eje es paralelo y en la misma dirección que G. Bien. Ahora, bueno, vamos a suponer esto. El fluido está justo acá arriba, ¿no? Acá arriba. Bien. Bien. Entonces, ahora lo que nosotros queremos averiguar es cuánto vale la fuerza. Para eso tenemos que integrar la presión. Y acá tenemos que ver cuánto vale la presión. Nosotros sabemos, si hacemos un gráfico, desde acá abajo, la presión es 0 acá, que aumenta a medida que baja la profundidad. ¿Está bien? Entonces, en este punto la presión sería esta acá. Y en este punto la presión sería esta que tengo acá. Bien, bueno. Fíjense que si acá yo me muevo desde este punto que acá la presión es 0, P igual a 0, tengo P igual a 0, acá llego a la presión. Presión 1, presión 2. Presión 2, no la presión 1. Lo que tengo que hacer es integrar esta presión en esta superficie. ¿Está bien? Para sacar cuál es la fuerza. El balance de fuerza voy a obtener de integrar la presión en esta superficie. Bueno, entonces, la presión acá va a ser gamma por esta altura. Pero yo sé que acá tengo 10 metros. Pero esta profundidad no la conozco. Supongo que esta es A. Esta es A. Y esta que baja acá es B. ¿Ven? Esta es altura B. ¿Bien? Entonces yo sé que, a ver, vamos a ponerlo así. Y estos son 30 grados. El coseno 30 grados es igual a A sobre B. ¿Está bien? No, otra vez. Es B sobre A. Bueno, entonces, si yo quisiera poner un eje para integrar directamente sobre mi compuerta, voy a poner acá un eje X. ¿Bien? Ahora, ¿cómo va a variar mi presión en X? Bien, entonces yo puedo escribir esto también como la posición en X sobre la posición en H. ¿Ves? Ya la posición en H sobre la posición en X. Entonces pongo en cualquier punto del eje X, voy a tener una posición en el eje H. Bien. Bueno, acá lo puedo reemplazar. Mi eje, mi coordenada H, la puedo reemplazar como X por el coseno de 30. También puedo poner como P igual a gamma por H o
como gamma por coseno de 30 por X. ¿Está bien? Estoy haciendo un cambio de coordenadas. ¿Para qué hago esto? Bueno, para poder integrar en un eje que se mueve sobre la superficie que quiero integrar. Si yo hago un balance de fuerzas sobre esta compuerta, un diagrama de cuerpo aislado, tengo esta fuerza F, yo voy a una presión acá actuando, está actuando una presión. La presión varía como gamma por coseno 30 grados por X, donde X es este eje, que arranca arriba en 0, ¿está bien? Acá arranca en 0 acá arriba, yo lo puse mal acá. De mi eje X, donde X es igual a 0 acá en la superficie. ¿Está bien? ¿Por qué? Acá me va a dar la presión 0, acá me va a dar la presión 1 y acá la presión 2. ¿Está bien? Entonces, si hago una sumatoria de fuerzas, en esta sumatoria de fuerzas, esta compuerta no está acelerada. Entonces voy a tener, le pongo ejes, acá puse el eje X, vamos a poner perpendicular el eje Y. Así. Este es mi eje Y. Entonces hago sumatoria de fuerzas en Y. ¿Está bien? Entonces voy a tener, si mi eje Y es positivo para allá, F me va a quedar menos F. ¿Bien? Y acá pongo más la presión sobre el área, que va a ser la integral de P por N diferencial de área. Está bien, a ver, era menos porque vamos a ponerle la normal. Ponemos la normal delante del fluido, usamos esta convención, bien, esta es la que usamos habitualmente en la cátedra, esta es la normal del área, bien, entonces acá me va a aparecer un menos. Bien, y este versor n, en este sistema de coordenadas, tiene componentes 0 en X y menos Y, menos 1 en Y. Bueno, entonces, esto me va a quedar así. Yo reemplazo acá la presión, reemplazo por este término, me va a quedar así. Menos la fuerza la voy a pasar para el otro lado. Me va a quedar que la fuerza va a ser igual. Este menos del versor, y solamente me va a quedar componente de la dirección Y. ¿Bien? Esta es mi dirección, la que voy a evaluar, fuerza. La otra no la evalúo porque está la integral entre x1 y x2, la presión que es gamma por seno de 30 grados x, bien, de menos 7 se me fueron, por el diferencial de área, y acá el diferencial de área, vamos a poner acá un ancho, C, ¿está bien? Voy a tener un ancho C. Entonces, mi diferencial de área va a ser diferencial de X por C. ¿Por qué? Bueno, porque acá en el ancho la presión se va a mantener constante, no va a variar nada, así que no voy a hacer la integral doble, directamente esto va a salir fuera de la integral. Y el ancho se mantiene constante. Bueno, va a quedar así. C por D. ¿Bien? Bueno. Entonces acá x1 es
en el gráfico es 10 metros y 2 son 20 metros. Acá, esta fuerza me va a quedar así. Gamma por coseno de 30. Sí. Bien. Por, acá me queda la integral de x cuadrado sobre 2 entre 10 metros, 20 metros. Bien. No sé si se ve esa parte. Bien, ahora yo ya tengo la fuerza, dónde está actuando la fuerza. Lo que tengo que saber ahora es cuál es la posición en la que está actuando. ¿Bien? Yo no sé en qué posición está actuando. Entonces, para encontrar la posición, ahora hago un balance de momento. Entonces, vamos a poner acá, vamos a escribir la fuerza, me quedo así. Fuerza igual. Gamma por 30 grados. C por K cuadrado sobre 2 entre x1 y x2. Bien, listo. Voy a borrar acá. Bueno, ahora es lo mismo. Que tengo que saber acá cuál es la sumatoria de momentos. Entonces, la sumatoria de momentos está actuando sobre esta cara. Es igual a 0. Entonces va a ser, si yo pongo 0 en este punto, voy a decir, bueno, va a actuar un momento negativo respecto a función de signos con el z digo hacia arriba, x, y para allá, z va para adentro. Bueno, vamos a la sumatoria de momentos en z. Tengo x para acá y... Ah, no, está bien, z va para arriba. ¿Está bien? Z para arriba. Bueno, de z va para arriba, entonces hago este momento, esta distancia, que no la conozco, la vamos a llamar x de f, la posición en la que está actuando. XF, voy a llamar la posición en la que está actuando la fuerza. ¿Bien? Entonces, en esta convención de signos va a ser negativa. Me queda menos fuerza por XF. ¿Está bien? Bien. Y acá voy a poner más, no sé el signo todavía, la integral entre x1 y x2 de la distancia entre este punto y un diferencial de fuerza cualquiera. ¿Está bien? Me va a quedar así. Si hemos puesto el signo menos para adentro, me va a quedar menos. Nos vamos a poner así. X, producto vectorial, o R, producto vectorial, menos P por N por diferencial de ángulo. Bueno, ahora vamos a ver qué términos tengo acá. Este R, o sea, el producto vectorial, me va a quedar así. Lo que está acá va a ser I, J, K. R voy a tener componente en X, 0 en Y y 0 en θ. Perdón, 0 en Z. Puse los ejes, esta superficie, la distancia en la que están actuando
los diferenciales de fuerza debido a la presión, solo tienen componente en la dirección X. En Y y en Z nada. Bueno, y después tengo componentes en la dirección de la fuerza debido a la presión, la dirección de 0 en X, la dirección de la presión, digamos, voy a tener el versor normal, que dijimos que era 0 en X, menos 1 en Y. Entonces me va a quedar menos, me va a quedar positivo. Queda el término acá, P por diferencial de área, y 0 en Z. Bien, quedar así. Este por este, ¿no? De esta integral, solo voy a tener estos términos. Voy a tener X, P por el diferencial de área. Y esto me va a quedar a ver positivo. Bien, positivo. Este es positivo y por este bien, queda positivo. De todo esto solo me queda este término, que tiene componentes la dirección Z porque es el momento el que estoy teniendo en cuenta. Entonces acá me va a quedar así la suma de momentos. Este término lo paso para el otro lado, me va a quedar fuerza por X, fuerza, función contra la fuerza, va a ser igual a la integral de este término que aparece acá. Es, reemplazo la presión y me va a quedar, voy a reemplazar la presión, me va a quedar así. Pero coseno de 30. Este X y el de la presión lo multiplico, me va a quedar por P por diferencia. Entonces, dijimos, acá, la posición del momento más la posición de la presión me queda 2 veces la posición al cuadrado. Acá, por la componente del área, que va a ser C por diferencial de E. Bien, ahora tengo que integrar esto. Bueno, acá puedo despejarlo y me va a quedar que la posición va a ser igual a acá, seno de 3. Sí, fuerza por, ya me queda la integral, límite de la integral de cubo sobre 3, 2. Bien, así que así finalmente obtengo cuál es la posición, perdón, cuál es la fuerza y la posición que necesita tener la fuerza para contrarrestar, para mantener en equilibrio los esfuerzos debido a la presión. También hay que hacer un balance de fuerzas y de momentos. Como vieron en mecánica de... Sí. ¿Una pregunta? Profe, yo te iba a consultar, ¿se puede hacer también el ejercicio este por lo que explicaron en teoría de considerar el volumen, por ejemplo, el volumen cerrado, digo, el volumen de control, por ejemplo, de ese triángulo? Está bien. Esta es donde vamos la presión sobre la zona. Otra forma de resolverlo, lo podemos plantear ahora, como vos bien decías, considerando un volumen de control de forma conveniente. Bien, y lo vamos a plantear.
Yo les sugiero que lo hagan de varias formas, si adquieren un poco de práctica sobre cómo determinar cuál es la opción. Pero bueno, una manera es sobre, lo tenemos la compuerta, podemos decir, bueno, lo que voy a hacer es voy a determinar un volumen de control, diagrama de cuerpo aislado, ¿miren? Donde tengo en cuenta el fluido que está acá adentro. ¿Bien? Entonces, ese lo separo. Me va a quedar así. Este triangulito fluido, esa W, con mi compuerta acá, que no tiene peso, todavía lo estoy despreciando, que tiene una fuerza F, que lo equilibra todo, y las otras fuerzas externas son la presión de esta cara, vamos a ver que es P1, y la presión sobre esta cara. Acá P1 termina. ¿Está bien? Bien. Ahora hago lo mismo. Tengo que plantear sumatoria de fuerzas y de momentos. Pero bueno, acá puedo ir separando las fuerzas y obtener expresiones que ya conozco sobre fuerzas distribuidas. Voy a hacer un equivalente. Voy a decir, bueno, esta carga distribuida, que es homogénea, actúa siempre en el centro de esta carga distribuida. Entonces, lo mismo está. Voy a poner una fuerza F de la presión 1, voy a poner una F de la presión 2, y acá esta la separo en dos. La que es constante, la que varía linealmente, 0 hasta presión 2, acá, presión 2 menos presión 1. Entonces, esta va a actuar en un tercio de esta altura. Son soluciones conocidas que ya tenemos de hacer las integrales de las cargas distribuidas constantes y lineales, ¿no? Bueno, entonces ahí hacemos lo mismo, planteamos digamos, primero ponemos unos ejes, un eje X si quieren y un eje Y. ¿Bien? Lo podemos poner de cualquier manera. Así, planteado de esta forma, es conveniente ponerlo de esa forma. Entonces hacemos sumatoria de fuerzas en X, y acá vamos a ver que tenemos el eje positivo de X para allá, voy a tener menos la fuerza en X, esta, ¿está bien? Esta fuerza, voy a descomponer fuerza en X, una fuerza equilibrante, ¿no? Entonces, voy a tener la componente en X y en Y. Y acá me van a aparecer las componentes, la fuerza de la presión, la componente 2, ¿bien? Esa es la acción constante de esta fuerza, más la fuerza debido a la variación lineal P3. ¿Está bien? Bueno, vamos a ver qué es cada una. Pero fíjense que acá la presión esta va a ser gamma por esta altura H, que va a ser la proyección de 10 metros así, la forma vertical. En ese caso, habíamos dicho que, bueno, esto será como que el coseno de 30 igual a B sobre A.
Bueno, si ya son los 10 metros, entonces esta altura va a ser B. Entonces, a ver, la presión 1 va a ser 10 metros por 10 metros por coseno de 30. Gamma por 10 metros por coseno de 30. ¿Bien? Y la presión 2 va a ser igual a gamma 20 metros por coseno de 30. Bueno, a ver, vamos a ver ahora qué son estas fuerzas. La fuerza presión 2, perdón, la presión 1 va a ser la presión 1 integrada en este área. ¿Está bien? Bueno, entonces este área que está acá va a ser esta altura por el seno de 30. Vamos a poner el nombre. Decimos A, B, esto le vamos a poner C. Entonces, este C va a ser igual a 10 metros, la altura de esta compuerta, por seno de 30. ¿Está bien? Y esta era 10 metros por el coseno de 30. Bueno, entonces, esta presión, P1, por el área, me va a dar esta fuerza. Entonces, P1 por C por el ancho, vamos a ponerle D. ¿Está bien? De ancho de la compuerta. Creo que es 10, profe. A 15 metros. 15 metros. Bien, ahí le puse el ancho como para aclarar. Entonces, a ver, la presión, vamos a poner ahora el FP2. FP2 igual. Presión 1, esta es la constante que estamos evaluando acá, por, dijimos que era, bueno, vamos a reemplazar 10 metros por coseno de 30 por el ancho que es D. Vamos a poner D. Y ahora la FP3 va a ser la diferencia de la presión de la 1 y la 2, presión 2, presión 1, por el mismo ángulo, ¿está bien? Por un medio, ¿sí? Medio, 10 metros. Un medio es porque es la variación lineal. ¿Bien? Bueno, a ver, esto me complica mucho, así que vamos a ponerle algunas otras letras. Le puse C, le voy a poner, acá le había puesto B. Vamos a poner B. La altura es B. Lo voy a reemplazar por B. B por D. Ya lo voy a poner como B por D. Queda armado. Bien. Esa es la sumatoria de fuerzas en X. ¿Está bien? Entonces, puedo hacer lo mismo para I. Sumatoria de fuerzas. Y voy a tener que es la componente en I de esta fuerza, fíjense que en este caso sería vertical. ¿Está bien? Estaría para arriba. La misma dirección que I, perdón. F, I. Y acá voy a tener esta fuerza actuando en forma negativa. F, P1. Bueno, acá ya conozco todos estos parámetros. Bien. Y ahora me queda determinar cuál es la posición actual. ¿Está bien? Bueno. Entonces,
vamos a hacer así. Vamos a poner acá. Profe, una consulta. En FP, ¿la fuerza que hace P3 no sería B cuadrado? ¿Cuál? Porque sería como la resultante de ese triángulo de presiones por el área, que es B por D. Y la resultante de la presión no es base por altura sobre 2. Yo lo reemplacé para la presión. Esta es presión por área. Después te va a aparecer cuando lo reemplaces esto, a ver, vamos a poner. Porque acá, a ver, P1 va a ser la altura B. Entonces acá lo vamos a poner así. P1 es la altura B. Acá vamos a poner 2 veces B, no 2 por B. Listo. Como para tener Cuando vos lo reemplaces, te van a aparecer acá 2 veces B. Va a aparecer un B cuadrado acá por gamma. Acá es la presión. La presión por área te da la fuerza. Ah, está bien, gracias. Bueno, acá lo mismo, cuando reemplaces te va a aparecer B. Bueno, acá hemos dicho que habíamos puesto los ejes así. X. ¿Bien? Y si ahora hacemos una sumatoria del momento respecto a este punto, ¿está bien? Vamos a ponerlo así. Acá voy a tener una distancia donde va a actuar R momento, ¿no? Donde este R va a tener Rx, Ri. En la posición donde está actuando la fuerza F. Bueno, hago lo mismo para determinar las coordenadas de Rx y Ri. Bien. Bien, Rx y Ri tienen una relación entre sí. Bien, tienen la relación esta, que es el coseno de 30. A ver, no, sería la tangente. Acá. Yo me muevo acá, X en Y, R en Y, igual a tangente cuadrada. Es opuesto sobre 30. Bien, esa es la relación entre Rx y Ri. Si yo hago la sumatoria de momento del eje 0, esto va a dar igual a 0 y esto va a ser el momento ejercido a distancia de la componente en X de la fuerza, a distancia en Y, me va a dar positivo en este signo, voy a tener Fe por Ri, ¿está bien? Pues voy a tener la otra componente que es positiva, más fuerza I por Rn, Rnx digo, ¿bien? Y acá voy a ver, perdón, y acá me comí un término, ¿no? Las fuerzas. Fuerza en I. Lo voy a plantear de vuelta. Comentar. Faltó el peso. Sumatoria de momento, fíjense. Sumatoria, perdón, de fuerzas en I. Es igual a fuerza en I activa menos fuerza de la presión 1, que es esta, menos el peso W, que es el peso del fluido que está acá. Ven, este peso W va a ser igual a, y era esto de distancia C, por B, por un medio, por el peso específico. ¿Está bien? Por el ancho que era D. Por D.
También es el área del triángulo, este es el área del triángulo, C por B sobre 2, por la profundidad que tiene, por el peso específico. Este me da el peso de este bloque de fluido que me quedó dentro de mi dominio. ¿Bien? Bueno, acá como se ven, aparecen más términos, pero no tengo que hacer tantas integrales porque ya las tengo conocidas. Están integradas dentro de los términos f sub p. Aparecen acá. Bien, entonces sigo con los momentos. Me aparece el momento positivo debido a la componente x de la fuerza, m positivo debido a la componente y acá me van a aparecer negativo, va a aparecer peso W menos W por un XW, le voy a poner, no sé cuánto vale. Va a ser un tercio de esta distancia. C sobre 3. ¿Está bien? Esto es C sobre 3. Después, negativo también, F P1 por C sobre 2. Está actuando justo a la mitad. Negativo. Y acá me van a aparecer en esta fuerza activa, ¿no? Menos F. También es activa. F P1 por P sobre 2. Y acá me va a aparecer también negativa, menos F P sobre 3 por P sobre 3. Bueno, acá fíjense que tengo una ecuación y dos incógnitas, entonces Rx y Ri lo relaciono de vuelta con la tangente. ¿Bien? Decimos que la tangente 30 grados igual a Rx sobre Ri. Bueno, de acá obtengo la posición de toda la fuerza. Las dos formas que explicamos son equivalentes, son válidas, y en algunas situaciones es conveniente aplicar una u otra, dependiendo de cada situación. Cuando planteen el ejercicio, ahora no lo vamos a hacer, pero cuando planteen el ejercicio 9, van a ver que hay una compuerta que es triangular y una que es rectangular. Bueno, en la compuerta triangular es más fácil hacer la integral de la presión sobre la compuerta triangular, y en la compuerta rectangular es más fácil aplicar este método. Va, más fácil, digamos, menos laborioso, porque en realidad si comprenden las dos situaciones es de la misma. Pero bueno, traten de plantearlo de varias maneras. Van a ver que en el ejercicio 9, la compuerta triangular vuelve bastante compleja, aparecen varios términos, lo plantean volumen de control de esta manera. Términos ahí son difíciles de calcular. Que no le simplifica el cálculo. Bien. Entonces, bueno, traten de plantearlo y ver cuál es la manera más conveniente. Bien. ¿Tienen alguna consulta? ¿Alguna otra duda? Profe, cuando calculaste ese, en el primer caso, ¿no podrías haber hecho lo mismo? Porque también te quedó como un trapecio. ¿No podrías haber hecho eso de dividirlo en dos? ¿En cuál? ¿Este? No, pero cuando lo plantaste la primera vez, que habías hecho directamente sobre la computadora. Ah, sí. Lo que pasa es que, bueno, cuando vos lo planteás, claro, te aparece una distribución así, ¿no?
Sí, lo podría haber planteado de esa manera. Está bien, en vez de hacer la integral. Lo hice solamente para mostrarlo, que podría haber planteado este término, actuando, y este, ¿no? Está bien. Este actuando acá y este actuando acá. Sí, podría haber hecho así. También. Hay varias maneras de resolver. Bien. Se Perdón, trata profe, de... se me cortó cuando ibas a empezar a explicar. Ah, bien. Sí, se puede plantear de esta manera, a ver, haciendo la parte constante, ¿está bien? Parte constante, pero como una fuerza actuando justo en la mitad de la compuerta, ¿no? Y la parte que varía linealmente, actuando un tercio de esta distancia. También lo podría haber planteado también así de esa manera. Una vez que calculaba las presiones 1 y 2, voy a calcular así. Sí, son variantes y son válidas. ¿Está bien? Mi consejo es que traten de plantearlo de un par de formas diferentes, que todas la puedan hacer, que puedan identificar cuáles son más simples, cuáles son más complejas o más laboriosas, para que en el momento que hagan el examen lo puedan identificar fácilmente y no se compliquen. ¿Está bien? Bien, bien, gracias, profe. Bueno, no sé si tienen alguna duda de otro ejercicio, quieren que plantee alguno en particular. A mí no me quedó muy claro cómo se plantearía el 3. Te dijiste que había que usar las ecuaciones que encontramos en el 2, pero nada, no me doy cuenta muy bien de cómo. En el ejercicio 3, fíjate que hay. Vos tenés dos figuras. Una tenés recipiente, así, donde tenés el fluido por acá, esto rota justo en el centro del cañito, tenés el fluido por acá, y de este lado tenés la rama por acá. Todo esto hay fluido. El fluido se va a comportar independientemente de la figura que tenga el recipiente, está bien, porque está sometido a la acción de la fuerza centrípeta. Esto es lo mismo que tenga todo fluido completo acá. Esto obtendrías una curva, una parábola por acá. ¿Bien? Imaginándonos que estuviera todo repleto de fluido. Esto rota respecto a este eje. Entonces, nosotros en el ejercicio 2, habías obtenido una diferencia de presión cualquiera, punto 1, y ponemos el punto 1 acá, todos acá, ¿bien? Hemos visto que P2, P1 nos quedaba igual a, no me acuerdo, queda acá una función de R y de Z. No me acuerdo, ¿no? ¿Está bien? R y Z1 y 1, y acá no te quedan restando dos términos, ¿no? F, dos funciones, lo podemos escribir así. P2, Z2. ¿Está bien? Bueno, ahora no me la acuerdo, la tienen ahí. Entonces, las posiciones la conocen o la quieren obtener. Bien, acá, este H que aparece acá va a ser Z2 menos Z1. Bien, aparece en estas funciones internas. Entonces, directamente lo que tienen que hacer es obtener este valor. ¿Por qué? Porque la presión en 1 y la presión en 2 son iguales. Lo plantean así. Bien, presión 1 es igual a la presión en 2. Porque es la presión de la atmósfera. Bien, es lo mismo en este caso, el otro que tiene eje acá en el medio, que por acá.
Entonces, ir así. Bueno, plantean lo mismo. Lo que les va a aparecer acá, en este caso, van a tener un R1 igual a 0 y acá van a tener un R1, R2. Lo que tienen que tener en cuenta es que los R siempre son positivos. Es igual porque en la ecuación te aparecen al cuadrado. Siempre te quedan positivos los términos. ¿Bien? Pero en los sistemas de coordenadas cilíndricos, el R siempre es positivo, siempre es mayor a 0. Arranca en 0, va al infinito positivo siempre. ¿Bien? No tenés, no va para atrás. Coordenadas se describen como un R positivo y un θ que varía entre 0 y 360 grados. 0 y 2π. Entonces, bueno, cuando vos planteas delta P igual a 0, de acá te va a aparecer este término. ¿Lo despejás? Claro, bien. Ahí lo entendí. Gracias. Profe, ¿y por qué consulta? Imagino que cuando dice por qué es necesario este dato, que te consulta que R chico es muchísimo más chico que el radio, que los radios. Imagino que ese R chico es el radio de cada uno de los tubitos. ¿Por qué es que tiene que ser así? No, solamente te lo dice como para que asumas que acá adentro, esto es constante y medio. ¿Está bien? Nada más. Ah, claro, como para que no haya una variación dentro de ese mismo radio chiquito. Claro. ¿Está bien? Es porque si no, vos tendrías que determinar un H para cada uno de los puntos exterior. Listo. Variaría Bien, bien. Perfecto. Gracias, profe. para simplificar. Bien. Bien. ¿Qué pasó? ¿Se me ve? ¿Por qué algo acá? No, no se te ve, Cholo. Ahora sí, justito. Bien. No sé qué pasó, pero bueno. No, a veces cuando lo pongo acá, cuando lo muevo, toca algo en la pantalla y sale el video. Bueno, chicos, si no tienen más consultas o dudas, seguimos con las consultas en los foros si quieren. La semana que viene, creo que seguimos con lo mismo.